soy del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Guatemala. Estamos en la unidad didáctica de comunicación oral. El tema central es el debate, y el tema que yo elegí va a ser sobre el aborto, que en mi opinión va a ser que estoy en contra del aborto. Y soy el estudiante Marcelo Camones Leonardo. La especialidad es arquitectura de plataformas y servicios de tecnología de la información del primer ciclo. La docente Arteaga Alba Nancy, año 2023. Y vamos a dar pase al tema, el aborto. Según la RAE, la Real Academia Española, el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Pero en términos más pragmáticos, el aborto sería un asesinato agravado por el vínculo, por el gran diferencial de fuerza. Es decir, el aborto sería un asesinato hacia la persona del concebido. Y pasemos a los fundamentos que lo constituyen. El primer argumento, que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, avala el derecho a la vida. La Carta Magna fue creada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori y por un Congreso Constituyente. Según el capítulo 1 de la Constitución Política, los derechos fundamentales de la persona. Y artículo 1. Los derechos fundamentales de la persona tienen derecho a, inciso 1, a la vida, integridad, dignidad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. Es decir, ¿qué se refiere a concebido? Se refiere a la persona dentro del vientre de la madre, que sería el ser en evolución, sería el bebé que está dentro. Y por eso el Estado peruano y la Constitución rigen de ese derecho. El concebido ya tiene derecho de la persona, desde el momento desde su concepción. Y por los estados, para el Estado peruano, si se da el aborto en nuestro territorio nacional, sería un asesinato penado con pena de cárcel. Y acá lo pueden ver el documento oficial donde nos señala la Carta Magna y la propia Carta Magna que rige desde el año 1993. Lo pueden investigar también por fuentes de Google y verídicas. También se pueden descargar por PDF en caso lo quieran tener en su celular, ya que hoy en día hay mucho desentendimiento sobre nuestra Carta Magna. Pasemos al siguiente. La ciencia establece que la vida empieza de la concepción. ¿Qué quiere decir? Que la vida empieza desde el momento de la concepción, desde que el espermatozoide ovuliza al óvulo. Al menos que como se hayan dado cuenta, como estamos en tiempo moderno, hay pastillas anticonceptivas que hacen al óvulo infértil, haciendo que el espermatozoide no llegue. Pero eso no sería un aborto, sería la impedición del embarazo. Lo que sí sería el aborto es cuando asesina al concebido ya dentro del vientre. Y si es verdad que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, una mujer puede pintarse las uñas, tatuarse, pintarse el cabello, pero el ser que está dentro del vientre es otro cuerpo, no es su cuerpo. ¿Por qué? El ser que está dentro de su vientre tiene un ADN distinto y tiene un código genético distinto, único e irrepetible en cada ser humano. Y la ciencia establece que no importa cuántas semanas de embarazos tiene, sería un asesinato, porque desde que se da la concepción comienza el continuo de la vida, porque la vida son dos saltos continuos, como los podemos ver acá en imágenes. El primer salto continuo es la concepción, donde se va dando el desarrollo del ser humano. Y la otra etapa de la vida
La otra etapa continua es cuando una etapa fuera del vientre de la madre. Como acá lo vemos en imágenes, que empieza bebé, niño, preadolescente, adolescente o joven, adulto y por último adulto mayor. Son las dos etapas continuas de la vida. Y ahora pasamos al tema que nos establece la religión. Por esto he traído acá como medida de prueba un versículo bíblico que nos habla sobre este tema, ya que la religión, en todas las religiones se prohíbe prácticamente el aborto, en unas más pacíficas y en otras más radicales. Las más pacíficas serían el catolicismo y las más extremistas serían el Islam, que prácticamente es una religión más extremista y más, digamos, en contra de ello. Y uno de los versículos que nos habla es Jeremías del 1.5. Antes de formarse en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné ser profeta de las naciones. Y acá lo pueden ver con sus propios ojos el versículo bíblico que nos da una santa Biblia. ¿Y qué quiere decir? Porque algunos, para interpretar bien este versículo, tenemos que basar qué quiere decir. Desde el momento que Dios nos creó, ya nos hizo sujetos de derecho, nos dio la potestad de vivir, y si se acaba con esta vida, sería un asesinato. Y en caso de violación, que se pregunten, en caso de violación, la Biblia nos habla de perdón, una causa de violación, porque el aborto no es la solución a una violación. Lo que tienen que intervenir ahí son factores estatales, porque, como ya lo hablé en mi exposición anterior, el Estado tiene que ayudar e intentar salvar a las dos vidas, a las dos, tanto de la madre y el concebido. Mientras que el violador sería para mí la mayor causa de delito sería aplicar la justicia, sería bajo pena de muerte como en otros países dicen, y para asegurar esos derechos sería uno de los derechos internacionales y del Pacto de San José. Y a la madre tendríamos que apoyar con terapia psicológica y el concebido, una vez nacido, y para que no le permitiríamos abortar y daríamos consejos mediante charlas psicológicas. Entonces la madre decidiría si quedarse con el concebido o darlo en adopción, ya que en el Perú hay varias casas de adopción. Solamente en Lima hay 80 casas de adopción. Imagínense en todo el Perú, largo y ancho. Y también, ¿qué pasa si la vida de la madre está en peligro? Bajo la óptica del liberalismo y de la religión, ahí es donde surge el perdón, porque habría un conflicto de propiedades. Un conflicto de propiedades. ¿Qué significa esto? Que se trataría de salvar la vida de la madre, que no merecería, ya por el embarazo sería riesgoso tanto para ella como para el bebé, y se intentaría hacer lo mejor bajo la única posta del liberalismo. La única forma de abortar sería si hay un conflicto de propiedad, y por eso acá también puse imágenes como la Biblia, la acabo de leer, y también los 10 mandamientos que todo el mundo lo debe conocer, donde uno de ellos es exactamente acá, nos dice no matarás, ya que el aborto es considerado un asesinato. Y algunos dirán, ¿qué significa esta bandera? Esta bandera tiene dos significados, que es, bueno, que ya 3 significados. Significa el derecho a la vida, la bandera del orgullo heterosexual y la bandera de la familia natural. Y acá pueden ver la ilustración de cómo es un ser humano dentro del vientre en cuarta generación. Y pasemos al siguiente punto. El movimiento de las pro-aborto.
las pro aborto y feministas y su destructivo movimiento. Mayormente siempre hemos escuchado a estas supuestas defensoras de las mujeres, pero que cuando en España se les solicitó votar, estas personas votaron a favor de la liberación de los propios violadores y asesinos de mujeres. Y lo pueden ver en muchas noticias y portales como BBC y el New York Times. Y también algunas de sus formas de protestar, aunque muy extremistas, son las siguientes. Y desgraciadamente a esto es lo que dijimos. Desde quemar iglesias a la fuerza y tomarla, como la vemos en esta imagen, y cuando cada 8 de marzo, que significaría un mes para el orgullo de la mujer, estas tipas lo único que hacen es desprestigiar y menospreciar a las mujeres. Y como vemos en estas imágenes, que hicieron una manifestación donde se desnudaron públicamente en una iglesia para atacar a los fieles masculinos, porque estas tipas lo único que quieren no solamente es el aborto, sino también destruir a todos los hombres y prácticamente ellas, su argumento máximo es que todos los hombres son iguales, propensos, violadores y asesinos, etc. Y como podemos ver en imágenes, intentan acercarse a los fieles masculinos para hacer que las toquen y para así poder justificar su desfasado argumento a la fuerza. Y no solamente contentan, también en esta imagen podemos ver una forma de protestar ya un poco grotesca y de forma maleducada de defecar en plazas públicas, como podemos ver en imágenes. Ya que a mí me gusta hablar con pruebas y no me están inventando falsos. Acá podemos ver a las pañuelitos verdes, porque ese es su símbolo de las pañuelitos verdes, de las pro aborto, mira, defecando en plena plaza pública como símbolo de protesta, aunque yo no lo considero protesta, lo considero un acto no solamente grotesco, sino burlesco y a la vez asqueroso y repudiable. Y no solamente eso, sino como vemos en esta cuarta imagen, estas hembristas o feministas o pro aborto atacaron a una mujer embarazada. La atacaron solamente porque ella les estaba tratando de explicar lo hermoso que es ser madre, lo hermoso que es dar vida a otro ser. La atacaron brutalmente hasta el punto de hacerle perder a su hijo en el vientre. Y luego, no contentas con ello, hicieron un emblema, como lo podemos ver acá. ¿Qué dice este emblema? Hoy desayuné feto. Eso ya es bastante de cruel, de inhumano, después de cometer un asesinato agraviado. Y para mí esto también debe ser condenado. Pasemos al siguiente punto. Acá comenzamos lo fuerte. Artículo, el plan de la Agenda 2030 para disminuir la población global a través del aborto. ¿Qué es la Agenda 2030? Muchos las desconocen, no saben ni qué es. Una vez traté de explicar qué era la Agenda 2030, pero se acordaron de mí. Bueno, ¿qué es lo que prioriza esta agenda? Como ven, muchos de sus artículos parecen buenos, pero uno siempre tiene que investigar a fondo, no siempre ver el agua calma y no zambuirse y meterse dentro y buscar qué es la Agenda 2030 y qué quiere la Agenda 2030 a través de la disminución, a través de la aborto, disminuir la población global a la fuerza. Les están metiendo ideas a los jóvenes en muchos colegios, no solo han comenzado con los países potencias para luego poder ya llegar a toda Latinoamérica, que somos tercermundistas. Ahorita el país que está sufriendo es Argentina y pronto, porque hasta ahorita Perú es el único país que ha resistido todas estas influencias globalistas. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Los líderes mundiales, las grandes élites, nombres como Bill Gates, George Soros, la corona inglesa, el propio Vaticano, y el Papa sabe sobre esto. La Iglesia del Vaticano es el tercer anticristo, y esto ya no es conspiración, lo dice la Sagrada Escritura desde hace mucho tiempo, solamente que hay que saber interpretarlo bien.
Esto es un plan para no solamente que atenta contra la humanidad, sino también intentan ideologizar con el progresismo. Miren las películas que hoy están saliendo, todo progre, todo meten la igualdad forzada a la fuerza, sin escrúpulos. Lo podemos ver en la película de Disney, La Steel, la sirenita que ahora recién ha salido. ¿Y saben cuál película se intentan tumbar estas élites globalistas a través del cine? Una película que dice la verdad, y espero que tomen apunte. La película se llama Sound of Freedom. Sound of Freedom. ¿Qué significa en español? Sonido de libertad. ¿De qué trata la película? De la trata de niños. Y se las quieren tumbar a la fuerza. En el Perú esta película se va a estrenar, creo, el 31 de agosto en las salas de cines de Cineplanet, entre otros cines. Y en Estados Unidos, cada vez que hay esta película, se comienzan, supuestamente, el proyector se malogra, las alarmas de incendio comienzan a sonar. ¿No les parece raro? Y más que Netflix no admitió la película Sound of Freedom. ¿Por qué? Por esta agenda que se está llevando a cabo paso por paso hasta 2030. Yo hablé sobre esto ya antes, se los dije en el grupo que teníamos, pero se burlaron de mí, no me quisieron hacer caso. Dijeron, ni yo voy a llegar al 2030, esta agenda no nos va a afectar exactamente a nosotros, va a afectar a las futuras generaciones, va a dañar a nuestras futuras generaciones, va a contaminar a las futuras generaciones. Esto es el plan diabólico, porque hay, sigan leyendo y van a ver el plan de 15 minutos, cómo nos tienen sodomizar y comunizar con esta malvada agenda. Y ahora pasemos a lo siguiente, la ley vicaria, y es una ley desquiciada, y la ley que plantea la reducción de la pena para las mujeres que asesinan a sus hijos e hijas fuera del vientre, y la trágica historia de Lucio Dupuy. Lo siguiente es con explicar qué es la ley vicaria. Muy simple, la ley vicaria plantea que bajo la perspectiva de género se les puedan quitar los hijos a los hombres, que de verdad queremos tener una custodia compartida. Bajo esta ley fue donde se asesinó al pequeño Lucio Dupuy. ¿Quiénes fueron las asesinas? Estas dos desgraciadas que ven acá, Magdalena Espósito y Abigail Páez, las dos asesinas de Lucio Dupuy. Este es un caso que se dio en la Argentina, y no es un caso aislado, de estos hay muchos casos más. Ella es Abigail Páez y Magdalena Espósito. Ella es la Magdalena Espósito, es la madre del pequeño Lucio Dupuy, y la otra es su pareja lesbiana, quien las dos no solamente asesinaron cruelmente a Lucio Dupuy, sino que no contentas con eso, la forma del asesinato fue atroz, porque en el juicio que se dio, según el testimonio de ellas, solamente le dieron unas pataditas y Lucio se desmayó. Cuando según el comprobante autopsia, se determinó que Lucio había fallecido con múltiples costillas rotas, la pelvis rota, había sido abusado sexualmente, y para rematar les habían rebanado sus testículos. Eso habían hecho con Lucio Dupuy. Y lo peor de todo es que esto se pudo haber evitado, porque el padre presentó pruebas concretas que cada vez que Lucio Dupuy se quedaba con la madre, el pequeño Lucio Dupuy se venía con picones, con arañazos y múltiples moretones. Pero ¿qué hizo la jueza Bachester, que estaba a cargo del juicio de Lucio Dupuy? ¿Qué hizo? Le dio la custodia a la madre pese a las pruebas presentadas por el padre. ¿Por qué? Por la perspectiva de género, que supuestamente la custodia siempre se la debe quedar con la mujer. No importa cuántas veces el padre demuestre que no está bien viviendo con la madre. Hasta ese punto estamos llegando. Y esto se pudo haber evitado la muerte de Lucio Dupuy, un pibe argentino de solo 25 años, quien murió de una manera tan atroz. Hasta ese punto estamos llegando por culpa
estos movimientos y sobre qué dijeron las feministas, las feministas, las defensoras de las mujeres. Uno, hicieron la payasada. No vamos a hablar sobre ese caso porque va en contra de nuestro movimiento. Y porque ella prácticamente quiere asesinar a la mujer como una santa. Prácticamente, cuando todos sabemos que no importa el género, delito es delito. Y también se creó una ley que quieren llevarla a cabo que impida para que bajen las condenas de las asesinas que maten a sus hijos fuera del vientre. ¿Cuál sería el argumento? Que no pudieron ingresar a tiempo al aborto y por eso tuvieron que asesinar a sus hijos fuera del vientre y por eso tienen que hacer. Y por eso tienen todo el derecho de asesinarlos cuando ya están fuera del vientre. Claro, el asesinato va a haber, pero intenten reducir la pena bajo esta ley. ¿Cómo se puede ser tan injusto en este mundo? Y ahora pasemos con la última. La conclusión. Como podemos ver, todos los argumentos presentados van en contra de la vida, en contra del concebido. Estamos llevando a un punto donde esta generación está apoyando un asesinato agravado por el vínculo. Estamos llegando a un punto sin retorno. ¿Alguien me puede decir cómo veíamos nosotros a los españoles o a la Santa Inquisición? ¿Cómo lo vemos? Como asesinos. Mataron a negros, a morenos, a mestizos. ¿Y alguien me puede decir cómo nos verán las culturas generaciones a nosotros que estamos prácticamente asesinando a nuestros propios hijos? Nos van a ver una generación asesina, que tenemos las manos manchadas de sangre por seres inocentes, que no tienen la culpa de nada, solamente de ser seres puros. Y algunos justificarán por qué salieron con este pañuelo celeste, porque este pañuelo celeste es el representante de lo que luchamos por el bien, de lo que luchamos por la vida, que día a día nos sumamos una marcha el 25 de mayo de este año, donde todos los pro vida salimos a las plazas San Martín a hacer nuestro grito de protesta, y el Congreso nos apoyó, y el Congreso se pintó de celeste, porque la marca de los pro vida es la vida, es el color celeste, del cielo, del azul hermoso. Ese es nuestro símbolo y estoy orgulloso de ser pro vida, y por eso adelante los pro vida, sin miedo a nada ni a nadie, con la fe y con la patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡No al aborto y sí a la vida! ¡Viva la vida! ¡Muchas gracias!